pues cómo este objeto o objeto arquitectónico permite pues ensayar nuevas puestas en escena, ¿no? Y aquí les trajimos una fotografía de este proyecto de Aldo Rossi, que hizo en Venecia, que era un teatro flotante, evocando esta tradición veneciana. Y esta obra, si ustedes se acuerdan y ya fueron a la exposición de Jorge Méndez Blake, cuando entras es la que está a tu derecha, ¿no? Hay como todo un pasillito en donde él hace un metarrelato pues a partir de esta pieza. El Teatro del Mundo, de Aldo Rossi, que Aldo Rossi es un arquitecto milanés, un arquitecto de lo que llamamos como la posmodernidad arquitectónica. Hay discusiones sobre esto, entendido como esta idea de estas arquitecturas que son más de carácter conceptual, son un marco de referencias. También nos sugiere la idea de una ciudad análoga. La ciudad análoga es un concepto de Aldo Rossi en el que habla de la recreación de la ciudad. Básicamente el Teatro del Mundo es un registro de todo lo que es Venecia plasmado en una obra. Es algo más complejo, pero para decirlo simple, digamos que es un collage arquitectónico de lo que es Venecia. A mí me parece interesante sacar esta alusión, porque creo que la obra de Méndez Blake intenta ser también una manera de extrapolar la literatura, de darle una dimensionalidad, una tercera dimensionalidad espacial. Y ahí es donde yo creo que entra el objetivo principal de la obra de Méndez Blake. Sí, por ejemplo, si nosotros pensamos en cómo experimentamos obras, ya sea una obra de literatura o una obra cinematográfica, pues sí que podemos experimentarlas, no sé, un libro pues desde nuestra casa o desde una biblioteca o desde nuestro iPad, pero la obra arquitectónica no, ¿verdad? O sea, para yo sentir un espacio arquitectónico tengo que visitarlo. No es lo mismo visitar, no sé, una de las casas de Luis Barragán que verla en fotos o que estudiarla a través de un libro. Entonces es interesante como un artista como Jorge Méndez Blake saca la experiencia literaria a un espacio físico, porque normalmente estamos acostumbrados a experimentar un libro, un relato en papel. Entonces aquí Jorge Méndez Blake lo saca a una espacialidad. Y pues esto también es algo interesante. Volviendo ahorita con la idea del museo como condicionador de lugares, es interesante también ver esta escalera librero, la cual me parece que ejemplifica bastante bien lo que habíamos mencionado anteriormente, de una obra que solamente sería posible dentro del museo. Y aquí hay un factor muy interesante que vemos como también Jorge Méndez Blake estudia arquitectura, y a través de su obra encontramos una serie de lecciones arquitectónicas. Aquí encontramos sobre todo un juego muy interesante de la escala, pero también hablamos de un jugueteo, porque pues, a la obra hay que prestarle atención, porque en ella se encuentra un libro. Entonces ese libro está como medio escondido, entonces te invita a estar como observando o recorrerla con la mirada para justamente encontrar ese libro, que incluso a mí me parecería, aunque que pues, se supone que es Ulises, aunque realmente no sé si ese libro, porque aún así no alcanzas a verlo. Entonces ahí ya se va sumando algo que iremos desarrollando un poco más adelante, que tiene que ver con la idea de lo fragmentario o la idea del completo. Bueno, otra idea que queremos traer es que la obra de Jorge Méndez Blake libera la literatura del libro. La lectura se vuelve una experiencia espacial, o sea, lo que ahorita estábamos comentando, ¿no? O sea, la experiencia literaria, normalmente leemos un libro en nuestro dormitorio, o vamos de vacaciones y traemos un Kindle, o en nuestro teléfono, pero Jorge Méndez Blake nos permite experimentar libros desde un espacio museo. Entonces vamos a encontrar a lo largo del recorrido expositivo cómo él plantea un despliegue de aventuras desde un libro, porque muchas son ficcionadas, o sea, no todas, no es como que lea el libro y basado en eso recrea la historia, sino desde el libro hace un hipervínculo a generar una ficción, ¿sí? O sea, es como solo un pretexto. Si tienen una duda o algo no les queda claro muy rápido, nos dicen, ¿ok? Eso mucho tiene que ver con lo de la analogía, o sea, con la idea de esta idea de recreación
otros medios, o la idea de establecer otro tipo de formatos. Justo este tema del formato me parece interesante, y hablamos de cómo una obra también puede transformar la idea del museo. Moby Dick, que me parece que es interesante el gesto de prácticamente diseminar un libro, porque literalmente es diseminar un libro, desplegarlo en una pared, en un muro, lo cual también te habla de cómo está utilizando un elemento arquitectónico clave, como la pared, y cómo a partir de la pared genera una especie de interfaz. Literalmente, Moby Dick es como si estuviéramos viendo un libro desde Kindle o de alguna de estas tipos de pantallas electrónicas que se nos despliegan todas las páginas. Esto nos sugiere una manera de leer muy distinta, una manera de leer que incluso las mismas diferencias tipológicas, por tipología me refiero a la particularidad de un edificio, en este caso como el museo pues, se transforma en un libro, o mejor dicho, el museo se transforma en biblioteca en sí mismo. Entonces hay una especie como de hibridación o de mezcla tipológica que me parece que es muy, muy sugerente, y que también te abre la posibilidad de hacer distintas lecturas. Algo que platicaba con Brenda, decía, es que a veces me parece en los distintos ejercicios de Mendes Bay como si se tratara de un museo de ciencias, en donde en vez de estar diseminando animales, lo que se muestra es como diseminando libros y creando o recreando historias a partir de ellos. Bueno, vamos a encontrar en las piezas de Jorge Mendes Ley cómo él analiza, o sea, literalmente la palabra analizar pues significa fragmentar para observar de cerca. Entonces él hace una fragmentación de libros para luego observarlos desde algo espacial. De hecho, hay una pieza en la sección de maquetas que refiere a un poema, y a lo mejor ustedes la ven y dicen, ay, esto solo es una vara, o sea, solo es pues sí, una regla, parece una regla, pero en realidad la hace desde un poema, haciendo como si todas las letras las extendieras, y la distancia o sea, él solamente retoma la distancia de ese poema, o sea, de las palabras, como la desdobla, va haciendo pues sí, desdobla la palabra para crear otro objeto. Entonces, pues es algo que él va a ir haciendo. Otra pieza que nos interesó fue la de Tierra Baldía, y bueno, de esa nos va a hablar un poquito Jacobo. Quizás a lo mejor pueda ser un poco como coloquial lo que voy a decir, pero pues en realidad estamos ante una sopa de letras. Me parece este ejercicio, que si lo adornamos y hablamos de referencias, pues es un ejercicio muy surrealista, de extraer las palabras del poema y exponerlas otra vez en un elemento, como el muro, desplegar una pared, crear una especie como de paisaje, incluso también podría ser una constelación de palabras. Sugiere también algo que me parece interesante, como es cambiar la perspectiva del espectador. El espectador deja de ser pasivo. Incluso también se podría sugerir que, a pesar de que se trata de un poema, que pudiéramos intentar reconstruirlo. Más divertido sería como generar otro tipo de poemas o otro tipo de escritos a partir de estas palabras. Es un juego que quizás es muy intelectual, pero por otro lado invita a apropiarse al espectador, al sujeto que visita el museo. Esto rompe mucho también esas barreras de contemplación o de distancia que podría tener regularmente una pieza. Que también, y que también pues, hace juego con esta idea del espaciar, de espacializar las palabras, de darle una tercera dimensionalidad. Y bueno, aquí, si ustedes recordarán, pues Jorge Mendes Ley tiene un como entrenamiento, estudió arquitectura. Entonces aquí él se vuelve un diseñador del paisaje, utilizando como medio las palabras, ¿sí? Entonces es como si yo te diera un montón de palabras, como dijo Jacobo, una sopa de letras, y te digo, diseña un paisaje con esto. Y aquí el título de Tierra Baldía hace referencia a ese poema de T.S. Eliot, que pues el poema narra una historia como de abandono, de pérdida, y uno de los objetivos de la pieza es que tú te pares frente a ella y contemples. Es como cuando subes un cerro y ves todo el panorama desde arriba y está desierto y vacío.
lo mismo aquí, o sea, evoca esa sensación y de modo que tú encuentres en esa sopa de letras, como planteaba Jacobo, una palabra que te remita a ese sentimiento de pérdida o desolación de ese poema. Entonces es como que sí, una vinculación de ideas, como cuando estás explorando en el teléfono y te vas de una cosa a otra, es igual aquí. O sea, parte de un poema, pero luego ese poema se vuelve un paisaje, luego ese paisaje se vuelve una serie de palabras que tú experimentas desde pues, la tridimensionalidad. Bien, creo que la idea, para dejarla más precisa, es que si el museo se vuelve una nueva manera de leer, entonces tenemos que desacralizar la obra de arte. Por desacralizar me refiero a romper este vínculo sagrado que tenemos con una obra, de pensar que la obra se tiene que venerar, se tiene que ver a distancia. Entonces las obras de Blake invitan a recorrerlas, incluso por la misma tridimensionalidad, hasta de rodearlas. Una que me parece interesante bajo este aspecto es un poema inacabado, que yo podría decir que esto se trata pues, de un cementerio, de poemas perdidos o poemas incompletos, obras inconclusas, que si bien pues, esto es desplegar una serie de bolitas de papel, también pues, invita a caminar entre ellas, incluso hasta de una manera un poco también más salvaje, hasta patearlas, o por qué no hasta aventar otra bolita más de papel, de alguna cartita ahí comprendida que no terminó por darse. Esto sugiere mucho también el tema de la ruina y el tema del fragmento, que me parece también clave. Incluso esto de espacializar la palabra, y no solo de la literatura, pues también sugiere una práctica en la que el fragmento toma una gran importancia, y por fragmento y ruina también se invita mucho hacia lo inacabado, y esto lo inacabado conlleva otra vez a involucrar al espectador a que complete, o puede incluso agregar o hacer esto todavía más extenso. Bueno, otro de las palabras que se mencionan a lo largo de la exposición es democratizar. Y a lo mejor esa palabra no nos es tan cotidiana su significado, pero pues democratizar tiene que ver con hacer accesible o participativo algún proceso o alguna acción, algún objeto. Y en el discurso de Jorge Méndez Blake encontrarán esa palabra que se repite mucho, y sus obras tienen que ver con eso, con involucrarnos desde el objeto museo a participar. O sea, como esta obra tiene fragmentos de este poema que se quedó inconcluso porque el autor muere, y pues nos invita a acercarnos, a tratar de ver qué tiene ahí adentro, y también cómo nos evoca esa sensación de imposibilidad de leer, ¿no? Porque se ocultan ciertas partes. Igual hay una pieza que no pusimos aquí, pero que tiene que ver con, se llama Todos los libros de Borges. Enfrente de la biblioteca abierta hay como unos cuadros negros que hablan de qué pasaría si todos los libros de Borges de Nueva York alguien los toma y cancela su lectura. Entonces es un modo de que nosotros ensayemos este pensamiento de qué pasaría, ¿no? O sea, qué pasaría si de pronto me quitan esa posibilidad de tener acceso a algo. Por eso, pues la palabra de democratizar va a aparecer mucho. Bien, quizás rompiendo un poquito con el discurso que tenemos, pero creo que lo que también está muy presente es el papel que tiene el tema del registro y el tema de la documentación. Y lo que me parece para un debate quizás mucho más profundo, incluso sobre la idea del museo como espacio de privilegio, y justo también la idea que esto nos habla también Boris Groys, en un libro que es el arte de volverse público, esta idea de cómo el artista empieza cada vez a ser él mismo una obra de arte, o considerarse en sí mismo una obra de arte. Aquí algo que también está interesante en Blake es cómo también hace estos registros o estos mapeos de su misma subjetividad. Esto incluso puede tener hasta una lectura un poco más crítica, no sé si llamarlo narcisista, pero sí es interesante ver cómo también registra sus procesos de creación. Entonces pone en
cuestionamiento: ¿qué es lo más importante? ¿Es el proceso? ¿Es la obra? Si quieres, avanzamos. Entonces tenemos esta serie de fotografías, si quieres ayudar, que pero la verdad no sé si esto sea montado o sea real, pero pues es el intento de hablar del proceso de escritura, pero al mismo tiempo es el retratar sobre una subjetividad. Aquí podríamos decir que está vaciado de cualquier otro contenido más que el mostrarse a sí mismo. Es muy interesante entonces cómo el arte entonces ya empieza no tanto a ser una obra como tal, sino también el registro de una experiencia. Y aquí entra este juego interesante con la documentación. Vamos a avanzar. Entonces, eso que ya mencionaba Brenda, sobre el papel que juega también la idea de la experiencia del museo como un descubrimiento. Entonces vemos también cómo él va generando sus propios registros, donde fotografía sus viajes, donde modela también las distintas experiencias que va teniendo, y va generando distintos relatos, va generando distintas ficciones, como si del libro saliera la realidad y de la realidad otra vez otra ficción, creando una cadena muy interesante. Ahí hay una obra en particular que a ti te gusta mucho, es la que sigue, que creo que fue la primera que me mencionaste de él. Bueno, en la obra de Jorge Méndez Blake vamos a encontrar otra palabra también que es el poeta, ¿no? O sea, hay uno que es una banquita que está en la primera sala, que es circular, en la que es una banca y dice poeta bailando rap. Y pues si nosotros pensamos que es un poeta, también podríamos definirlo o pensarlo como un explorador del lenguaje, ¿no? O sea, él explora en todas esas significados y significantes, o sea, explora en todo ese universo de palabras para crear una composición. Entonces, como que él también podemos pensar a Jorge Méndez Blake como un poeta que explora, ¿no? O sea, como alguien que va a hacer una composición artística desde sus exploraciones. Y un ejemplo de esas exploraciones y aventura sería las series de Querido Tomás, de Escribos de Utopía, y la de Utopía. Estas piezas, si les han puesto atención, cada maquetita corresponde a un hotel. Un hotel que él encontró que casualmente se llama Utopía. Vamos a encontrar el primer hotel, que es de Mykonos, el otro está en Estados Unidos, el siguiente en China, otro en Tailandia, otro en Pátzcuaro, en México, y el último en España. Entonces, cada una de esas maquetas es un lugar real, que el hotel se llama Utopía, pero a la vez es un no lugar porque él la está utilizando para referir a la obra de Tomás Moro, que se llama Utopía. Entonces está como que vinculando un montón de ideas desde el lenguaje, ¿sí? Porque si ese hotel no se llamara Utopía, pierde sentido incluirlo. Y luego vemos desplegadas también una carta ficción que él escribe al autor Tomás Moro. Entonces, por eso se llama Querido Tomás, te escribo desde Utopía, porque él en su papel de poeta explorador viaja a esos lugares y desde ahí escribe. Entonces, digo, estaría padre ser él, ¿no? Porque con ese pretexto de ese proyecto pues viajó a un montón de sitios. ¿Esto quieres decir algo? Bien, en el museo se significan las utopías y nuevos modos de coexistencia. O sea, creo que hasta podría ser una conclusión adelantada de lo que hemos venido platicando. A mí lo que me pesó bastante de las piezas anteriores es justo la idea del papel que juegan los modelos. En arquitectura hablamos de buen diseño, hablamos de modelos como estos prototipos, como estas, vamos a decirlo así, como que nos permiten llegar después a desplegar una obra o construirla. El modelo aquí se vuelve muy importante. Me recuerdo también a Mauro Corelso, que tiene un texto que tratamos de él, que se llama Los modelos son reales. Sí, los modelos son reales, pero son reales porque son utópicos. Mira la contradicción, y en el sentido de que permiten generar nuevas realidades, nuevas condiciones. Entonces me parece que interesante también, como él estudia arquitectura, el papel que juegan estos modelos, estas maquetas, que también es esta manera más eficaz de espacializar la literatura y de generar estas analogías. Vamos a avanzar. A mí lo más interesante de la muestra, en lo personal, justamente son estos distintos modelos, estas distintas maquetas que sugieren varias cosas interesantes. La primera de ellas, vamos a hablar de una en particular,
naturaleza. Que yo cuando vi esto dije, esto es una maqueta de Chirico, o sea, es un cuadro de Giorgio, de Chirico, o sea, totalmente. O sea, uno creo que es una referencia sumamente fácil de encontrar, pero por lo menos muy genial. O sea, porque te está hablando de otros usos mucho más abiertos de la maqueta. A mí me gustaría encontrar esto en un ejercicio de composición. Soy maestro de arquitectura, o sea, en vez de estar recreando edificios, ¿qué pasa si recreamos un cuadro y le damos tridimensionalidad? Y justo la maqueta de Mendes Lake pues transmite esta idea de soledad, esta idea de ausencia, que estaban en los famosos cuadros de Chirico. Incluso hay elementos discordantes, la taza, el limón, que no sé exactamente qué significan, pero pues, sugiere algo bastante irónico. Incluso que puede desdoblarse sus significados, pero que creo que también sugiere algo que ya mencionaba Brenda, que es el tema de la vida cívica y la vida en común y la misma idea de la casa, el recrear el espacio público y establecer nuevos modos de coexistencia. Eso es algo que a mí me llama poderosísimamente la atención como ejercicio plástico. Y bueno, es importante también mencionar que esta maqueta de Nocturna Plaza está donde se encuentran un montón de maquetas que se llama biblioteca abierta. Entonces, otra vez volvemos a esa idea de participación, democratización, de más accesibilidad al conocimiento y también a la creación de conocimiento y posibilidad de nuevos mundos. En particular, yo destacaría estas bibliotecas imaginarias. Yo soy bibliotecario, soy coordinador de la Biblioteca de la Arquitectura, y me parece genial estas maquetas y cómo va sugiriendo distintas maneras como de interactuar, de resguardar los libros, se crean como esta serie de lugares fantásticos. Yo quiero pensar que esto está muy inspirado en los cuentos de Borges y en esta idea de la biblioteca infinita. Y ¿quieres vamos a ver algunas de ellas? La primera es un pequeño pabellón, que si lo podemos leer como una serie de un almacenamiento o un anaquel de libros, pero que también te sugiere como si fuera un edificio en sí mismo. ¿Sí? Esto a mí me parece poderoso, de cómo es un espacio abierto, otra vez la idea de la democracia. Hay otra que no incluimos, que es una maqueta muro, que es como un corte. ¿Sí? Cuando vayan a la expo, es esta que sale aquí. Es como un corte arquitectónico. Un corte arquitectónico sobre una vista en sección, ¿sí? Una vista lateral en la que se despliega otra vez en el muro toda una serie de anaqueles y toda una serie de acervos. Entonces, sugiere mucho estos modelos, como lo ahorita, de modos de interactuar, de relacionarnos con los libros, incluso hasta de leer, o a veces hasta ni siquiera de leer, de volverse un espacio totalmente como de consagración. Y bueno, por último, traemos esta slide que dice que las recreaciones de espacios cívicos de Jorge Mendes Lake invitan a pensar la democracia y sus modelos espaciales. Aquí, por ejemplo, traemos estas piezas que podemos llamar como una serie de esculturas. Sí, todas son en mármol, todos los anfiteatros. En donde él está esculpiendo una serie de anfiteatros griegos, lo que es interesantísimo porque pues el anfiteatro pues es uno de estos modelos de democracia, de comunidad. Hablamos de democracia como el lugar donde se origina la democracia. Esto obviamente puede ser un poquito etnocéntrico, no sé, pero también sugiere cuáles son los procesos de democracia, la idea justamente de también de cierto carácter paisajista, de entrar en comunión. El teatro griego pues eran realmente lecciones morales, eran lugares de aprendizaje, más que puramente artísticos, era celebrar la vida en común. Entonces, estas obras sugieren justamente eso, esas posibilidades de la democracia, de sentarse con nosotros, de relacionarse, de encontrar un tema en común. Ahí decías que había algo en relación al cuadro, ¿no? Sí, de aquí, cuando vayan a la exposición, pongan atención en esta pieza de acá que se llama Telón, Silencio,
y pues está relacionada con esta idea de teatro, de puesta en escena, de modo que toda la exposición es pues como se vuelve un teatro, ¿no? O sea, se vuelve un lugar para escenificar, voy a ser repetitiva, pero escenarios, ¿no? O sea, cada sala se vuelve una escena con un tema, con una posibilidad de otro modo de interactuar en la vida cívica, o saliendo del museo, ¿no? O sea, saliendo del museo es que me voy a llevar de esta sala, ¿no? Pues que las bibliotecas tienen que ser más abiertas y cuántos modos hay de usar una biblioteca. Yo trabajé en un museo hace como 3 años, 4, 3, en el que nuestro grupo de WhatsApp se llamaba Agujerar el Reino, o sea, hacerle agujeros al museo. Ese era como el título de nuestro chat de empleados y siempre estábamos mencionando eso, o sea, cuántas formas hay de hacer más permeable el museo, cuántas formas hay de que las personas transiten el museo desde afuera hacia adentro y viceversa. Entonces es como una de las reflexiones que nos podemos llevar de la exposición de Jorge Méndez Blay, que es cuántas formas hay de usar un espacio. O sea, nos permite, no sé, desde un libro, cómo lo puedo desdoblar en diferentes posibilidades, ¿no? Tanto extender una letra y ver cuánto mide, ponerla, como decía Cleto, en un muro, toda como una interfaz. Y creo que ese mismo tipo de armar tu pensamiento lo podemos armar en otras situaciones, ¿no? O sea, cuántas formas hay de usar. Hablábamos Cleto y yo damos una clase en la que una lección se llama usar mal. Y cuántas formas hay de usar mal una mesa, de usar mal una silla. Y como que eso que quiebra nuestro pensamiento con cierta estructura para abrirnos a otra posibilidad. Incluso usar mal es la creatividad, usar mal es ser creativo. Vaya, yo creo que sin ser tan recreativo, me parece que es interesante este punto de hablar del museo como lugar de escenarios, o el museo como escenificador, que cambia mucho la idea del museo simplemente como exhibir obras de arte. Se le da un papel mucho más activo, mucho más participativo. En ese sentido creo que se intenta lograr este espíritu cívico, de democracia, en el que el museo tenga vida, que no se lo piense como un espacio muerto, como un panteón, como la muerte del arte, como lo dirá lo pensarán Hegel, etc., sino el museo, y a través de los objetos que se encuentran aquí, en este caso la obra de Jorge Méndez Blay, como una manera de resignificarlo y de reapropiarlo y de darle nuevas tareas al futuro. Gracias. Muchas gracias. No sé si tengan una pregunta, o si es que me iba a comer, también está bien. Un comentario también. Abrimos una sesión para preguntas y comentarios. Si alguien del público quisiera participar, puede levantar su mano. Por ahí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué invitación harían al público en general a percibir un libro como un concepto o un elemento que esparce conocimiento y que al mismo tiempo que al verlo en un museo también tiene la oportunidad de tener más conocimiento aún? Bien, bueno, yo voy a retomar, yo tengo un círculo de lectura con mis estudiantes de los maestros ahí en arquitectura en la UANL. Uno de los libros que leímos, casi fue el primer libro, fue Red Bradbury, y leímos Fahrenheit. Y la idea de leer a Fahrenheit era justamente hablar sobre el papel del libro. Y algo que me parece que es interesante y vital es que el libro es un portal, es una puerta a nuevos universos. La mejor manera de invitar a alguien a leer es entender justamente eso, o sea, cómo el libro te puede transportar a otro lugar. Lo interesante aquí es que la literatura adquiere otros medios, o sea, porque el libro no ha sido a lo largo de la historia el único medio, el único formato en donde se ha transmitido la literatura. Podríamos hablar de tablillas, podríamos hablar de papiros, podríamos hablar de otro tipo de formatos. Entonces, que la idea de que el museo se transforme en un libro en sí mismo o en un espacio de lectura me parece algo sumamente increíble.
Creo que también hay que aprender a jugar con los libros, a tener una visión un poco más abierta, desacralizada también, así como sacralizamos a las obras de arte, pero que también pasa con la literatura, esta idea de jugar con la obra, de jugar con los poemas. Pero a mí, como repito, creo que tiene que ver con el tema de hablar de los libros como portadores de nuevos universos. En este caso, el museo es como si fuera un universo, o una composición de muchos universos. Gracias. ¿Una otra pregunta por ahí? Yo creo que no sé si oye. Yo sí te oigo, pero creo que más no. Ah, ok. Buenas tardes. Muchas gracias. A ver si puedo plantearlo un poquito en cuestión de la física. Estos elementos en tercera dimensión que vendrían siendo la arquitectura, las sombras las generan en dos dimensiones. No sé si, o más o menos lo podría entender así, que la obra de Jorge Méndez Blake es un poquito como esta tercera dimensión de esta sombra que vendría siendo los libros o las letras. No sé si por ahí iría un poquito, digo, hablando sobre todo como que de habitar el museo con palabras. Yo creo, si te entendí bien, más bien es como materializar el mundo de las ideas, ¿no? O sea, porque yo sí que leo algo y lo decodifica mi mente, ¿no? O sea, a lo mejor para alguien que no habla español o que no tiene el mismo tipo de letras, pues no lo lee y no lo decodifica igual en el mundo de las ideas. Entonces, esta exposición materializa eso que está en la mente. O sea, no, más que decir que las letras o esto es una sombra, siento que el mundo de las ideas nos permite transitarlo desde nuestro cuerpo, ¿no sé? Más bien transitarlo con nuestro cuerpo y pues con un acto consciente, pero ya no solo como en un mismo lugar. ¿Sí? Es como corporalizar la literatura, como esta idea de pasar de lo invisible a lo visible en cierto sentido, de que lo que te estás imaginando a lo real. Por ahí hay una serie de registros también, la que está buscando la isla del tesoro. Entonces es un poco también como de darle una cierta realidad o efectividad. Por eso también me parece que esta idea del museo de ciencias, que es ahora un museo de literatura, o sea, me parece que también juega mucho en la extra. ¿Por acá tenemos que preguntar? Hola, buenas tardes. Nomás quería comentar algo sobre lo que estás diciendo, que cómo se dobla, ¿verdad? Por ejemplo, no ando muy bien de la garganta. Sobre el muro, ¿verdad? Que hace referencia a lo de Frank Kafka, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque hace poco una visita de Tarahumaras, ¿verdad? Y sin saber quién es Frank Kafka y sin saber nada de arte, cómo él da su interpretación sobre la obra, ¿sí? Sobre los migrantes y lo que ha pasado. Entonces, ¿sí? Que hay un pequeño huequito abajo y está el muro, no realmente como es un muro, sino que movido o algo así, ¿verdad? Entonces, pues ahorita todo lo que están diciendo sobre él, digo, no vine a recorrido y no conozco al artista, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante. Sí, aquella que está atrás, la pareja, sí, América se llama. Y es muy buena idea de cómo interpretó eso, ¿verdad? Porque pues mucha gente no sabe o no conoce Frank Kafka, ¿verdad? Nada más pues aquí 2 años pues con el libro de la Metamorfosis, pero pues no en esta época sabe quién es. Y me encantó cómo usó toda la interpretación en lo del mundo. Gracias. Es una observación bien interesante, porque, vaya, podemos decir que la obra misma te invita a leer. O sea, esto justo que yo ponía al principio de esta interfaz, donde vemos todas las páginas de Moby Dick, a lo mejor puede haber
un chico de 12, 13 años y decir, quiero leer Moby Dick o quiero saber sobre Moby Dick. Entonces te invita mucho a conocer la literatura. Entonces ahí creo que se da este efecto, esta experiencia de celebración, de civismo, de universalizar la literatura, que me parece genial. Hola, ¿cómo están? Yo les quería comentar de lo de las maquetas. Hay una maqueta muy especial porque no sé si me pones ahí. Es la casita esa que está atrás, que es negra, es la casa de Emily Dickinson. Entonces, Emily Dickinson ahí fue donde escribió sus 1700 poemas, de los cuales solo 10 se publicaron cuando estaba viva, porque las mujeres no tenían nada que hacer de eso. Y otra cosa muy interesante son las 3 piececitas negras que se ven ahí. Son los poemas de Emily Dickinson, la tinta que se gastó para escribir los poemas. Mendes Blake los convierte en una escultura, en una impresión de 3D que parecen esculturitas. Y lo que él hizo fue imaginarse o investigar cuánta tinta gasta la letra A, la letra L, todo el abecedario, y consiguió saber cuánta tinta gasta Emily Dickinson en un poema y lo manifiesta ahí. Eso es muy, muy interesante. Y sobre el muro, tanto otra de las cosas que presenta es que el colocar ahí un libro deforma el muro de manera que va a llegar un momento en que no se pueda sostener, porque no está, ahí no tiene ningún tipo de mortero ni nada que lo junte, sino que están solamente puestos los ladrillos, y el hecho de que esté el libro ahí es una deformación que por lo tanto va a acabar tumbando ese muro, y eso fue lo que sucedió con el muro de Berlín y el muro que nos quería poner Trump en la frontera mexicana. Sí, es que hay varias ideas ahí que están sumamente interesantes. Es que no sé si Blake está también como un arqueólogo de la literatura, en el que está como casi como cientificando los procesos materiales que llevan a generar un texto. Obviamente que aquí hay una carga ideológica sumamente importante, el tema de la poeta, reivindicarla, visibilizarla, que eso está de entrada muy importante. También incluso pues vuelvo a esta idea de esta tridimensionalidad, o esta idea de problematizar el tema de la literatura, como esto nos lo puede de alguna manera ser más accesible para todos y todas. O sea, eso también me parece que es importante. Y bueno, el tema de que un libro rompe muros, pues es hablar de la libertad, ¿sí? Es hablar de la libertad y de pensar a la literatura como un acto de libertad. O sea, eso es algo que es bien, pero sí, es muy interesante. No hablamos del muro porque se nos hizo como, quizás la obra como más conocida, o el mayor tópico, y como que de alguna manera medio intencionada no lo incluimos. Pero sí creo que sí se merece, obviamente. Yo lo comenté porque como soy arquitecta, a mí esa pieza a mí me encanta. Sí, es increíble, sí, sin duda. Pues muchas gracias por haber venido hoy y haber escuchado estos pensamientos que tuvimos en torno a la obra de Jorge Méndez. Espero que les sirvan un poquito y que les hayan traído otra nueva perspectiva de la función del museo y sus exposiciones. Y muchas gracias. De parte del Museo Marco también queremos agradecer a Brenda Fernández y Jacobo Cleto por este primer diálogo en torno al tema de construcción de lenguajes visuales, y a la obra de Jorge Méndez Blake, cuya exposición pueden visitar en la sala 1 a la 4. Quien no tiene su boleto de entrada, aquí a la salida le vamos a entregar el suyo para que puedan ingresar a salas, y muchas gracias por acompañarnos.